Jesús de la Merced nos convoca, nos acompaña y nos fortalece. Él camina con su pueblo cada martes y Viernes Santo, cercano a nuestras familias, a nuestra historia y a nuestra esperanza. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores les da la bienvenida al programa Patrón Jurado, un espacio para vivir nuestra fe y tradición. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todas y cada una de las personas que desde ya están escuchando esta cuarta temporada de su programa Patrón Jurado. Hoy es un programa muy especial, tengo el gusto y el honor de presentar a nuestro invitado, Arnoldo Galvez Suárez. Arnoldito, con mucho cariño, bienvenido. Gracias, mi Fernando querido, muchas gracias por invitarme. A las órdenes. Y bueno, sin más, pasamos al mensaje catequético del día. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos con atención el mensaje catequético de hoy y dejemos que su palabra nos inspire a vivir mejor nuestra fe. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 19, encontramos una palabra clave en el seguimiento a Cristo. La palabra es sígueme. Es un llamado personal, una palabra sencilla, pero es una invitación directa, una invitación que lleva nombre, es un llamado personal. Jesús, en su tiempo, no hizo convocatorias masivas, anónimas, sino que miró personas concretas, pescadores, trabajadores, campesinos, hombres comunes, y a todos los llamó por su nombre diciéndoles, sígueme. También hoy, en este tiempo tan hermoso que empezamos de Cuaresma y Semana Santa, en medio de nuestras profesiones, nuestras tradiciones tan ricas, nuestra fe popular, Jesús sigue llamando por nuestro nombre. No solo a religiosos o sacerdotes, sino a todo bautizado, a todos los que miran en Jesús de la Merced, a aquel en quien podemos poner nuestra esperanza. Seguir a Cristo no es solo admirarlo, es caminar detrás de Él, caminar con Él, es dejar que su vida marque nuestro ritmo de vida. Servir no es una obligación pesada, es la respuesta agradecida a ese llamado que Él nos ha hecho por nuestro nombre. Tal vez el Señor no nos pide dejar redes de pesca, como le pidió a sus queridos discípulos, pero sí nos pide algo. Nos pide dejar nuestras comodidades, nos pide dejar nuestros egoísmos y nos pide dejar nuestros miedos. Y cuando respondemos, descubrimos que el verdadero milagro no es lo que dejamos, sino en quién nos convertimos y de la mano de quién vamos. Y bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía. Recuerde que el archivo mercedario ya lo puede haber visto en las plataformas y en las redes sociales de la asociación. Arnoldito, para las personas que no te conocen, vamos a una dinámica. A ver. Son unas preguntas rápidas, que es lo primero que se tenga en la mente, por favor. ¿Estás listo? Listo. ¿Quién es para Arnoldo Galvez Suárez Jesús de la Merced? Respuesta rápida. Jesús de la Merced, que me pones en aprietos responder una pregunta así rápida, pero digamos que es que está en el centro de mi memoria, vamos a decir. Perfecto. ¿En qué año empezaste a cargar? ¿A Jesús? Sí. En el año 94. La bugambilia del centurión. La bugambilia del centurión, sí. Bueno, un adorno favorito en la mente de Arnoldo Galvez Suárez. A mí me gustó mucho, pero no puedo recordar. A mí me han gustado mucho los adornos de la Merced, algunos históricos y viejos que no sé si se recuerdan mucho ya. El pasaje bíblico del centurión me gusta mucho,
Pero digamos, un adorno favorito que es relativamente reciente es el reloj, 2017. 2017. Hay un tiempo señalado para todo. Sí, sí. ¿Ok? Y bueno, marcha favorita. Yo, aunque parezca estar quedando bien con mis anfitriones esta noche, pero la verdad es que Señor pequé. Señor pequeño. Y le doy vueltas al repertorio y no puedo elegir una que me guste más. Y que signifique más cosas para mí que Señor pequé. Ese momento. Tiene que ver con el momento, tiene que ver con la inauguración del Viernes Santo, tiene que ver con la marcha en sí misma. Por supuesto. Tiene que ver con su... Total. Sí, tiene que ver con su estructura de composición, que es ligeramente distinta a otras. Es bastante original en ese sentido. En su segmento Que Dios se lo pague, escucharemos del maestro Joaquín Santamaría y Vigil, la marcha fúnebre Señor Pequé, que dicho sea de paso y como todos sabemos y nos transportamos, es interpretada en el momento cuando son levantadas las andas de Jesús y de la misma forma cuando pasa frente a catedral y por supuesto cuando es vuelta a poner en sus taburetes a la hora de la entrada. Arnoldo, como ya platicábamos detrás de cámaras, esto viene de muchas generaciones atrás. Yo tuve el gusto y el placer de timonear andas con vos cuando yo recién me iniciaba en las filas mercedarias con algún cargo por ahí. Y me recuerdo perfectamente que siempre ibas vos con toda tu familia muy pendientes de mí porque era muy niño, ¿no? Qué buena época. Por supuesto que llegan las edades en las que cambian las cosas y entonces Arnoldo vive la Cuaresma y la Semana Santa desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Sin embargo, hay un bastión, hay un arraigo familiar en la devoción de Jesús de la Merced. Sí, porque vos me presentaste cuando comenzó la conversación como Arnoldo Gálvez Suárez, que es un nombre con el que yo hace unos 20 años y comencé a escribir literatura, comencé a firmar mis libros, que es una especie como de, no solo como un homenaje a mi abuelo paterno, sino además como una especie de precaución en términos de crear una identidad separada de uno, que es la que firma los libros. Eso ayuda psicológicamente. Por supuesto. Pero yo en realidad me llamo Arnoldo Gálvez Penedo, y es la herencia, el linaje, casi diríamos, de una ética que tiene que ver con Jesús de la Merced, de donde viene esta devoción y esta aproximación. Y es del lado de la familia de mi madre, de donde yo heredo esto, digamos. Entonces, cuando uno recibe una devoción así y toma conciencia de lo que significa, es casi, he sentido yo con el tiempo, una suerte de responsabilidad. Total. No solo darle continuidad, sino de tratar de persuadir a generaciones siguientes, incluso de mi propia familia, de darle continuidad a esto y de estar presentes. Porque hay muchas maneras además de estar presentes. Es correcto. Entonces es verdad que compartimos cargos y colaboración en los años 90. La verdad es que yo no fui mucho tiempo. Y que no estés ahí o que las circunstancias, digamos, te empujen hacia otros ámbitos de la cercanía con la procesión y tu relación con el Viernes Santo no significa ni mucho menos que estés lejos. Totalmente, por supuesto. Es decir, hay una enorme dignidad en la banqueta. Total. Y hay que reivindicar a la gente que está de pie, que es, creo yo, probablemente el actor humano más importante. Correcto. Y el conocimiento de una procesión. O sea, de a pie. Sí. ¿No? Que, por supuesto, y lo hemos hablado en las temporadas pasadas, nosotros estamos acá tratando de llevar este mensaje de que queda algún legado, pero el cucurucho, el devoto, que muchas veces es anónimo, sí, ¿no? Es quien ha constituido a lo largo de la historia lo que hoy conocemos como las tradiciones de Cuaresma y Semana. Sin duda. Entonces, súper importante y muy valioso ese dato, Arnoldo. Sí. Y justo lo voy a enlazar con que Arnoldo, para los que no lo conocen, digamos, en su ámbito profesional, pues es uno de los mejores, me atrevo a decir con mucho cariño, personajes de la literatura guatemalteca contemporánea. Ah, pues muchas gracias. Con mucho cariño te lo digo, y sobre todo mucha admiración y respeto, Arnoldo. Y todo este contexto y todo este, digamos, margen de situaciones nos llevan a que este año se cumplen 50 años del famoso librito de don Carlos Díaz, que ya hemos
platicado y vamos a seguir platicando de él durante esta temporada. Y entonces surge esa fusión, ¿no?, entre tu ámbito profesional, tu ámbito histórico familiar y tu ámbito devocional. Sí. Y yo siento un privilegio enorme con la posibilidad de haber... Porque mira, en primer lugar fue un espacio para que no los tiene uno a menudo, Sí. para reflexionar qué significa esto, no solo para tu propia vida, sino para el país y para la historia. Es un evento singularísimo en términos de que poquísimos países en el mundo tienen un marcador del tiempo, una tradición, un ritual público, una manifestación de múltiples niveles culturales como es la Semana Santa en Guatemala. Y a mí el espacio de reflexionar sobre lo que eso significa en mi vida, sobre lo que ha significado, y particularmente enfocándolo a la relación mía y de mi familia, pero también personal, con la Merced y con el Viernes Santo, me pareció una oportunidad extraordinaria. Pero además me di cuenta mientras escribía, recordando los libros de don Carlos Díaz del Cid, que un evento como la Semana Santa, que nos atraviesa emocional y espiritualmente de tantas maneras, no terminamos de asimilarlo, de comprenderlo, si no somos capaces de nombrar lo que sucede ahí. Y un hombre como don Carlos Díaz del Cid lo que hizo fue ofrecernos un lenguaje con el que podíamos nombrar lo que sucede ahí. Nos ofreció palabras, hay incluso cosas que yo oigo a veces mencionar a la gente en momentos que se han vuelto parte del habla popular y que en realidad vienen de esos libros. Este programa, el Archivo Mercedario, este legado tangible, nace de dejar algo escrito, grabado en este caso, Sí. a las futuras generaciones, y lo que hablamos también detrás de cámaras. O sea, es decir, funciona en muchas formas, de muchas maneras, para que la gente hoy, 50 años después, sepa quién es don Carlos Díaz, qué hizo en la Merced, etcétera, etcétera. Y así muchísima gente. Y entonces es un verdadero gusto, de verdad te lo digo, poder compartir con vos que estás acá de viva voz y que nos dejas hoy plasmado en ese librito fantástico muchísimas más cosas de esa explosión que mencionas de olores, sabores, vivencias, anécdotas, memorias. Sí, y lo que te digo, lo siento profundamente. Digamos que la posibilidad de haber contribuido un año con el mantenimiento de ese legado es muy importante para mí, porque efectivamente lo que han hecho esos libritos y sus distintos autores, no solo don Carlos Díaz, es proveernos de un lenguaje para nombrar eso que es tan grande, que es mucho más grande que la suma de los individuos que lo conforman. Total. Y que es difícil de, digamos, no solo de explicarlo hacia afuera, sino también de explicarnos a nosotros mismos. Entonces, el hecho de que alguien que ofrezca palabras, un lenguaje, claro, ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Qué significa? Etcétera. Y a mí eso me parece muy poderoso, muy poderoso. Sí, y justo hablamos también de esa, llamémosla, responsabilidad generacional, ¿no? Porque, por ejemplo, pues bueno, en mi caso tengo un hijo que vive de la misma forma que yo las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, que digamos que ya va a cumplir 18 años, y entonces, pues bueno, es digamos un cucurucho ya hecho desde los 5, 4. En tu caso, de la misma forma que mi familia, tenés para atrás los 3 generaciones de la familia Peneo. ¿Quién no se acuerda en la Merced de la Tona, de tu mamá, de Y antes de 2 ya nuestros abuelos. Correcto, ¿verdad? El año pasado tuvimos el honor y el gusto de tener un programa con la Chata y con el Chato, ¿verdad? Que al final son familiares tuyos, y digamos que encierra toda esta devoción, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, es súper importante que esto sea dicho, que esto sea nombrado, utilizando tus palabras. Y luego vienen a mí, por ejemplo, preguntas como, ok, te toca, te piden y te nace hacer un librito para la Merced. No sin ánimo de hacer spoiler ni nada, pero ¿cómo funcionó en el corazón devoto de Arnoldito el hacer este librito? O sea, ¿cómo se inspira? ¿Qué buscaste? ¿Cómo funcionó en ti? Es que yo, digamos que era la oferta que agradezco tanto y que es un privilegio de escribir, me permitió hacer coincidir con unas ideas que yo había estado teniendo desde hacía mucho tiempo, y sobre todo la última vez que yo estuve en la salida de la Merced,
en uno de los laterales, discretamente de pie, atestiguando lo que sucede ahí. Me sucedió que pensé, por la repetición ritual de los mismos elementos, la misma marcha, 400 años de una imagen que sale en una madrugada de Viernes Santo, el mismo día, la misma suma de sensaciones, esa repetición. La atmósfera. Los ritos se fundamentan en la repetición es importante, es fundamental. Repetir y repetir produce este efecto que sentimos. Y entonces yo estaba pensando, este Viernes Santo es todos los Viernes Santos, es decir, en este Viernes Santo está contenido no solo mi presencia aquí con mi individuo, sino la de mis padres y la de mis abuelos, y probablemente de mis descendientes que todavía no están en el mundo, es decir, abuelos innonatos, para atrás y para adelante, hacia el pasado y hacia el futuro, todo contenido en este momento. En un momento. Todo contenido en este momento, diferentes capas, y me pareció, y todo esto de manera intuitiva, es decir, yo no estaba pensando estas cosas con el lenguaje en que te lo estoy diciendo ahora, sino simplemente sintiéndolo. Pasando de todo un poco. Sintiendo el peso del tiempo y de la memoria, puesta ahí, toda junta, y de la anticipación del futuro, en la forma de la esperanza o de la anticipación, como querrás llamarlo. Sí, esto es muy, muy, muy poderoso. Y me voy a tomar el tiempo de pensar qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, la oportunidad llegó justo con la invitación para escribir el libro, de poder tomarme el tiempo sensible de pensar y al mismo tiempo de hacer memoria personal de cuando empecé yo a experimentar ese acontecimiento profundamente vital y transformador que es presenciar la salida de Jesús de la Merced. Claro, y además yo siempre voy a rescatar de todo esto no solo el hecho de que lo hayas hecho con amor, ¿me entendés? Sino el hecho de que, lo mencionábamos también antes, es Arnoldo Galvez Suárez, que es un escritor que publica libros en España, pero el hecho de que exista ese librito y este año de tu autoría sigue siendo parte de ese llamado, de la forma que sea, ¿no? A estar cerca, a servir, a poner ese trabajo, esas memorias y ese cariño que sé que le pusiste en un librito, no necesariamente estando en las filas de una hermandad, no necesariamente estando, como bien lo he mencionado, o sea, de una forma anónima, lateral, en una de las naves a oscuras, presenciando lo que para vos era otro Viernes Santo más. Entonces, yo sí insisto que es súper, súper valioso. Bueno, esto que decís a mí me parece importante además porque sí que quiero reivindicar a la dignidad de la banqueta. Total. Y la dignidad de la banqueta que se está dejando mirar por Jesús y que lo está viendo de vuelta. Y todo el contenido emocional y espiritual que hay en ese intercambio de miradas entre la imagen y la gente que está en las banquetas. Pero claro, también sabemos que ninguna procesión sería posible sin el espíritu colaborador, sin el ánimo de servicio de tantísima gente que sí está dentro, ¿no? Claro. Y entonces para mí el poder contribuir desde esta pequeña esquina de mi realidad y de mis capacidades, de poder servir desde esta pequeña esquina de mi realidad y de mis capacidades con el fenómeno integral completo de la procesión, a mí me parece una maravilla por la cual estoy muy, muy agradecido. Y siempre... No siento más que gratitud, eso es realmente lo que siento. También, y de verdad, justo adicional, ese cucurucho de apego, el de banqueta que mencionas, Arnoldo, yo siempre he tenido la creencia o la filosofía de que a las procesiones va gente, sí, de repente van a haber una marcha, de repente, pero existe un X motivo, ¿no? Por el cual alguien decide, toma la decisión individual y voluntariamente de asistir. Sí. Eso significa un horario diurno, nocturno, de madrugada, o incluso mucha gente acercarse al centro a buscar parqueo. O sea, algo hay, y es lo que mencionas, algo pasa en cada persona, en cada individuo, que es individual. O sea, no tiene por qué ser lo mismo que sentís vos, lo mismo que siento yo, o de la misma forma, sino que cada persona tendrá sus plegarias o tendrá sus cruces que va cargando, y que de alguna forma el ir a dar una procesión y participar en este ecosistema, ¿no? de solemnidad, de incienso, de olor a serrín, alfombra,
hace una vez más ese llamado a decir yo voy a ir a ver a Jesús de la Merced, yo voy a Y paradójicamente también vamos a decirlo así, por falta de una mejor palabra, también de fiesta nacional, de fiesta, porque casi ningún otro acontecimiento en el año tiene el poder de convocatoria que tiene la Semana Santa, el poder de sacar a la gente a la calle y recorrer y recuperar el espacio público y caminar por los viejos barrios y andar ahí con toda la tranquilidad del mundo y con cualquier hora, ¿no? A cualquier hora y el encuentro familiar. Pero a mí sí me llama la atención, porque no es lo mismo ir a ver una procesión al mediodía al Parque Central que pararse a hacer una fila a la 1 de la madrugada fuera de la Merced para entrar a ver la salida. Sí. Ahí tiene que existir una voluntad adicional. Sí, algo más. Algo más, que te hace moverte hacia eso. Y sucede más o menos lo mismo con salidas de otras procesiones. Correcto. Sobre todo estas que están en horas complicadas. Entonces ese esfuerzo adicional, el esfuerzo de madrugar, de salir de la cama a esas horas, un Viernes Santo, No llega nunca. que es un día de descanso, es un día que el lunes siguiente, el lunes de Pascua, Hay que trabajar. y no solo eso, en muchos casos te está esperando los dientes de la realidad brutal y dura. Es correcto. Algo encontrás en ese cruce de miradas con Jesús de la Merced en la madrugada, a partir de lo cual vas a quizá encontrar un impulso para el resto del año, ¿no? Y otra cosa es que es la inauguración del momento en donde el espacio público se va a volver sagrado, como cada quien lo entienda, porque la idea de lo sagrado es bastante polisémica, tiene múltiples individual. significados y en última instancia va a ser la interpretación de cada quien pero digamos, el participar de eso que es sagrado es de donde salen las fuerzas. Lo secular, lo profano, no te saca necesariamente un Viernes Santo a la 1 de la mañana para ir a presenciar esto. Es correcto. Es el ánimo de participar de lo sagrado, me parece a mí. Y de nuevo, sea lo que sea que esto signifique, porque yo de todo modo no lo tengo demasiado claro. Nadie cree. Lo que te hace salir y para colocarte dentro si llegaste lo suficientemente temprano o fuera de la Merced para presenciar, para tener la sensación de que lo viste justo en ese momento, Sí. ¿no? Y eso no lo hacen todos, eso lo hacen unos pocos. Y eso es unos pocos en relación con la cantidad de gente que, Proporcionalmente. proporcionalmente con la cantidad de gente que lo ve en las distintas horas de su recorrido. Y a mí me llama mucho la atención por qué. Y creo que esta es la respuesta, es la búsqueda de lo sagrado, es permitirse participar lo más pronto posible de esa suerte de bendición, vamos a decir. Sí, yo concuerdo y comparto muchísimo esa parte de la salida o de la madrugada. Yo creo que, bueno, llamémoslo ahora que hay algunas otras procesiones que son en madrugada, pero creo que históricamente la madrugada le pertenece al Viernes Santo. Sí. Y entonces cuando vos lo mencionás, hay veces que toca salir por alguna razón y es abarrotada, Arnoldo, la calle y la avenida, más las naves que ya se saturaron. Y entonces también muchas veces me he preguntado y he dicho, esta madrugada es mágica, es mística, tiene algo adicional, lo que vos decís, ese esfuerzo adicional por la cual la gente viene a verlo acá. Y es Jesús de la Merced. Hay N cantidad de leyendas de que la campana de Jesús, que solo suena el Viernes Santo, se escucha hasta Roma, de que Jesús de la Merced rompe el silencio precisamente. Y la pregunta es, ¿por qué existen esas leyendas? Porque es una cosa, de nuevo, hay una necesidad de ponerle lenguaje a todo esto, de ponerle palabras y nombrarlo. Yo estoy sintiendo esta especie de apoteosis interior cuando estoy ahí y necesito nombrarla, necesito ponerle palabras, necesito saber de qué estoy hablando. Y entonces es tan poderoso que me tengo que inventar una leyenda de que los campanazos de la Merced se escuchan en Roma, porque eso es lo que yo estoy sintiendo en mi interior. Con lo cual la leyenda es cierta, ¿ves? Por supuesto. Es decir, la leyenda es cierta en el sentido de que sí, en mi interior, Se apropia. en el interior de mi pecho que retumba, los campanarios se escuchan efectivamente hasta Roma. Estoy completamente de acuerdo. Y nada más, o sea, solo como para terminar de encerrar esto que estamos platicando, Arnoldo, es justo ese momento, en esa madrugada de esa salida, en el que cada quien, ¿verdad?, por la razón que haya decidido llegar, le va a encontrar ese significado, ¿verdad? De acuerdo. Y yo creo que por lo menos en mi caso, no sé si sea el de alguien más, es un momento muy íntimo de agradecimiento, de recuerdos, de miles de cosas que te emocionan a tal punto que decís, gracias Dios por permitirme
una más y ojalá no sea la última, ¿no? Sí. Firmo tus palabras. Mira, Arnoldo, siempre se nos quedan cortos. Es lamentable, ¿verdad? Pero es un tiempo que hay en radio y en televisión, llamémoslo así. Un mensaje que querrás dejar en este programa de hoy a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, quizás solamente que lo que quisiera realmente es reiterar la gratitud que siento con el espacio para escribir este librito, con la posibilidad que me dio de reflexionar sobre mi propia vida, pero también sobre lo que significa este Viernes Santo en la ciudad de Guatemala en términos simbólicos e históricos, porque Culturales también. corre por ahí, pero también espirituales. Así que nada, muchas gracias y gracias por invitarme, que siempre es un gustazo platicar. Al contrario, nosotros también súper emocionados de que estés acá, muy contentos, muy agradecidos todavía por ese libro que encima de todo está muy bien diagramado, muy bien ilustrado. Hermosamente ilustrado. Está muy bonito. Yo creo que va a ser algo muy conmemorativo justo de los 50 años de este librito, Arnoldo. En lo personal, muy grato de tenerte en este programa, en esta cuarta temporada. Así es que yo nada más también agradecerte y mandarle un abrazo extensivo a vos, a tu familia y a todos los Galvez Penedo, ¿verdad? Muchas gracias. Y a ustedes también muy agradecido por permitirnos entrar una tarde más a sus hogares en esta cuarta temporada de su programa Patrón Jurado. Y como dijo don Carlos Díaz del Cid, que así siga siendo Señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced.